Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con la clase de hoy, con la clase virtual. El tema que nos convoca hoy es la edad de oro del capitalismo. Nosotros ya terminamos de trabajar el tema de Guerra Fría y ahora lo que nos convoca es, digamos, la parte más bien económica de el mundo que va a atravesar después de la salida de la Segunda Guerra Mundial. La Edad de Oro del Capitalismo, o los 30 gloriosos, como se lo llaman, hace referencia a un periodo que va desde 1945 hasta 1973. Este periodo se caracterizó principalmente por un fuerte crecimiento de la economía mundial. Hubo un crecimiento del PBI de todos los países del mundo, principalmente de los países de Europa, Japón, Estados Unidos, a un crecimiento constante, pero que también se trasladó al bloque comunista. Por lo tanto, es un fenómeno mundial, un fenómeno que atravesó todos los sistemas existentes, el capitalista y el comunista. Algunos rasgos de esta edad de oro del capitalismo: tenemos un aumento de la población, que se vio en países de Europa, pero principalmente en las regiones de Asia, África y América Latina. Hubo un aumento constante, ¿no?, considerable de la producción industrial y la producción agrícola. La producción agrícola estos años se lo conoce como la Revolución Verde, porque hubo un avance tecnológico, la aplicación de insecticidas, de mutaciones en las distintas semillas que permitieron un crecimiento de la producción de alimentos, ¿no? Eso impactó en el aumento de la población, en el consumo de cereales, de carne de la población mundial, que también tuvo como efecto un aumento de la esperanza de vida, un aumento de la esperanza de vida a nivel mundial. Recuerden que estos años se los conocen como la Edad de Oro porque siempre hubo crecimiento de la economía mundial. A lo sumo podían existir años donde había una desaceleración, es decir, un crecimiento menor, pero todos los años de las principales economías del mundo siempre crecieron, siempre tuvieron años de crecimiento continuo. Avanzando un poco en esta edad de oro del capitalismo, nosotros tenemos grandes transformaciones que tenemos que marcar, que se dieron. Una de ellas es el avance de la industrialización. La industria, la producción industrial estaba confinada antes de la Segunda Guerra Mundial en determinados lugares del planeta, del globo, en Estados Unidos, en Europa, en algunas regiones puntuales de la Unión Soviética, en algunos lugares de Japón. Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial y en esta década de crecimiento, la industria se amplió a lugares del globo, como por ejemplo tenemos los casos de Rumania y Bulgaria, que eran países exclusivamente agrícolas, países socialistas agrícolas, que tuvieron una gran transformación, que tuvieron la instalación de industrias en sus países. Tenemos los casos de Brasil y Argentina, donde hubo una fuerte industrialización, una fuerte inversión en industrias livianas e industrias pesadas como la siderúrgica. Otra de las grandes transformaciones que hubo en este periodo fue el automóvil. El automóvil existía antes de la Segunda Guerra Mundial, pero estaba confinada a un bien de lujo, a sectores minoritarios de la sociedad, circunscripta, por ejemplo, a la realidad norteamericana. El automóvil antes de la Segunda Guerra Mundial estaba muy presente en Estados Unidos, pero
Luego de la Segunda Guerra Mundial, luego del conflicto bélico, el automóvil se expandió a todo el mundo, ¿no? Lo que permitió un, eh, un encadenamiento, porque la existencia de millones de autos en Europa, en el bloque comunista, en los países del tercer mundo, implica la construcción de carreteras, implicó la aparición de lo que es el turismo interno, los viajes que hacían las familias para vacacionar, empiezan a aparecer lo que es el turismo a nivel mundial y a nivel país. También otra de las grandes transformaciones de estas décadas gloriosas tiene que ver con el consumo de masas, en donde las masas van a acceder a una gran cantidad de bienes y productos esenciales. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de una propaganda de la década del 60, en donde es una cocina, ¿no? Arthur Martin, una cocina a gas, que es promocionada y que pudo ser consumida por las masas, por la gran cantidad de la población. Lo que tenemos a partir de esta década gloriosa es que los bienes que antes eran de lujo y que eran accesibles solamente a una minoría, empiezan a ser accesibles a una gran cantidad de población. Empieza a hacer un consumo de masa, de mucha gente. La gente puede acceder a electrodomésticos, a tener un lavarropa, una heladera, a tener alguna aspiradora, una radio, una tele. Eso van a ser uno de los grandes cambios de estos de este periodo. Avanzando un poco en lo que tiene que ver, bueno, cuáles son los factores que explican la edad de oro, digamos, por qué se dio este gran crecimiento de la economía mundial. Bueno, hay varios. Acá tenemos un punteo que podemos señalar. Uno de los más importantes es el bajo precio de la energía a nivel mundial. El petróleo se mantuvo durante todo este periodo por debajo de los $2 el barril. El combustible era muy barato, muy accesible. El consumo para la industria era barato, digamos. Se podía comprar combustible a un precio muy accesible y por lo tanto eso permitía el desarrollo de las industrias a nivel mundial. Otro de los factores que implican es la economía mixta. ¿Qué quiere decir la economía mixta? Quiere decir que la combinación entre las empresas privadas y el apoyo estatal. Las empresas privadas, ¿no? Las empresas estimularon la industria, pero siempre estuvieron apuntaladas por el Estado, por medio de un apoyo económico, por medio de la supervisión, por medio de la dirección, por medio de el envío de recursos, digamos, el capital del Estado se ponía muchas veces a disposición de las empresas privadas y eso permitió un fuerte crecimiento de la economía. A su vez, otro de los factores muy importantes es que hubo un acuerdo entre el Estado, los empresarios y los trabajadores, y ambos obtenían ciertos beneficios. El Estado, por medio de este crecimiento, mantenía una tranquilidad política, no permitía el surgimiento de sectores de extrema derecha, ni el avance del comunismo. Los empresarios obtenían grandes ganancias y estaban dispuestos a pagar salarios altos, a convertir a los trabajadores en consumidores. Los trabajadores a su vez se veían beneficiados por esta política de salarios altos y de intervención del Estado, porque podían acceder a un montón de consumos. Algunos de otros factores que explican esta edad de oro tienen que ver con el temor al comunismo, es decir, la posibilidad de que los trabajadores apoyen
a otro gobierno, a otro sistema económico, tenía que ver muchas veces con la falta de perspectiva social. Digamos, si uno tenía una vida muy austera, donde trabajaba, donde el empresario le pagaba poco, donde había poco desarrollo individual, uno se iba a ver tentado por el comunismo, que le proponía un modelo mejor, un modelo de bienestar. Pero, ¿para qué un trabajador iba a votar al comunismo si en esta época, con un gobierno capitalista, podía obtener un montón de bienes, podía ir de vacaciones? Entonces, una de las medidas que llevaban los estados adelante para apuntalar la economía tenía que ver el temor del comunismo, la presencia del comunismo. Para evitar que se desarrolle, había que apuntalar la economía mundial. Otro temor que tenían los estados y los empresarios era la experiencia de las décadas anteriores, de la crisis de 1930, el desempleo masivo, las crisis políticas, sociales, digamos, ese temor a evitar lo que había sucedido en el pasado, ¿no? Lo que no se quería volver a esos años de decadencia, de crisis económica, de parate de la población, digamos, esas experiencias pasadas, ¿no?, estimulaban la política que se llevaba adelante. Por último, algo que le quisiera mencionar, que tiene que ver un poco con las nuevas instituciones mundiales que se van a crear. En 1944, un año antes de que finalice la Segunda Guerra Mundial, se produce un acuerdo que se llaman los acuerdos de Bretton Woods, que van a ser llevados adelante por las principales potencias económicas, que van a establecer algunas instituciones. Entre ellas tenemos el Fondo Monetario Internacional, una institución dedicada al crédito internacional, a prestar dinero. Luego vamos a tener la creación del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, que también se lo conoce como el Banco Mundial, que va a ser un banco de crédito a nivel internacional. Vamos a tener la aparición del dólar como moneda internacional, como moneda mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a salir triunfante de la Segunda Guerra Mundial, no va a recibir ninguna bomba en su territorio, su capacidad industrial va a llegar casi al 60% de la producción mundial, y por lo tanto el dólar se establece como moneda de cambio y como moneda internacional, de comercio internacional. Y por último, una institución, o por lo menos una organización que va a surgir en estos años, son las empresas multinacionales, que esto no quiere decir que no existieran empresas multinacionales antes de la década gloriosa. Lo que quiero remarcarles es que estas empresas multinacionales van a multiplicarse en estos años. Y son empresas que se van a ampliar a escala mundial, donde van a mantener muchas veces sus sedes en los países desarrollados, pero van a crear distintas filiales en los países del resto del mundo. Son empresas que se van a trasladar de los lugares en donde la mano de obra es más cara a los lugares donde la mano de obra es más barata. Van a ser empresas muy conocidas, ¿no? Las grandes marcas, más emblemático es Coca-Cola, digamos. Estos van a ser los rasgos principales para terminar de los 30 años gloriosos del capitalismo, un periodo en donde hubo un crecimiento económico a nivel mundial. Fueron periodos de desarrollo económico que no se volvieron a repetir, que van a llegar a un punto de crisis a partir de 1973.